¿Qué es un fideicomiso y cuál es la diferencia entre trabajar con un abogado de notaría versus un abogado intermediario? El fideicomiso meramente es un contrato de administración, ¿vale? Es un contrato creado para que los extranjeros puedan adquirir bienes. ¿Cuál es la diferencia entre verlo con un abogado de notaría y un abogado intermedio? ¿Por qué varían a veces los precios de notaría en notaría y luego empieza una guerra? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? No hay como una estandarización en los precios ni en el servicio. Es que debería de haber. En el caso del fideicomiso, ¿cuánto cuesta aproximadamente? Mientras más alto sea tu valor de operación, más bajo va a ser el valor de tu presupuesto. Porque lo que es alto son los derechos que pagas en registro público. Entonces tengo clientes que llegan y me dicen, está más alto que si vivo en la Ciudad de México, o que si escrituré ahí o escrituré en Monterrey. Y yo les comento que sí, pero pues... ¿Sí varía mucho? Sí varía un poco, o sea, varía un poco, porque aparte pues pagas, hay cosas que se pagan diferente aquí que allá, etcétera. ¿Qué pasa si el banco quiebra y se hizo, por ejemplo, se hizo en Santander, el fideicomiso, y por a veces quiebra, ¿no? Digo, cosas de la vida, ¿no? Otra pandemia. ¿Qué ocurre con ese fideicomiso? Bienvenidos a Conciencia Inmobiliaria, un podcast de finanzas y estrategias patrimoniales. Mi nombre es Sebastián Fierro y junto con un panel de expertos resolveremos tus dudas e inquietudes. Soy un convencido que con educación financiera y patrimonial aprenderemos que el resultado de nuestras inversiones está en cuánto nos preparamos. Pon atención que comenzamos. ¿Qué es un fideicomiso y cuál es la diferencia entre trabajar con un abogado de notaría versus un abogado intermediario? Alicia Ledesma, Notaría 42, Playa del Carmen. Bienvenida nuevamente. Gracias, Sebas. Me da un gusto que estés aquí. Vaya, fideicomiso. Ok, pues mira, te cuento. El fideicomiso meramente es un contrato de administración, ¿vale? Es un contrato creado para que los extranjeros puedan adquirir bienes dentro de las zonas restringidas. ¿Cuáles son las zonas restringidas? 100 kilómetros sobre las fronteras, 50 kilómetros sobre las playas, ¿vale? Tal cual lo dice la Constitución. Se crea esta figura donde el banco le presta, se puede decir como si le prestara un servicio al extranjero, cobrándole una cuota anual media y el extranjero se le otorga la posesión del inmueble, ¿ok? La figura es, el banco queda como dueño del inmueble, pero todos los derechos y obligaciones sobre ese inmueble son del extranjero, ¿ok? ¿Qué se hace? Se tiene que pedir un permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Relaciones Exteriores lo autoriza y entonces se hace una escritura pública. El fideicomiso se hace en escritura pública, o sea, en lugar, tu escritura, tu título de propiedad va a ser tu fideicomiso. Eso es lo que luego mucha gente no lo entiende porque tienen la idea de que el fideicomiso es un contrato aparte o algo aparte de su escritura o de su contrato de compraventa, pero es literal, en ese contrato se hace la transmisión de propiedad del que vende al banco y nombran ambos como posesionario del bien al extranjero. Entonces, los fideicomisos pues se hacen ante una notaría, porque el notario es el que le da la fe legal a dicha escritura para registrarse después en el registro público de la propiedad del comercio. ¿Cuál es la diferencia entre verlo con un abogado de notaría y un abogado intermedio? La realidad es la cuota que te cobran los abogados intermediarios, o a veces los abogados intermediarios hacen como el tema de que ellos van y lo constituyen, te buscan hacer el permiso y ellos pagan las cuotas al banco, etcétera. Pero es algo... Esa parte de gestoría, ¿verdad? Es como una gestoría lo que te hacen, pero la realidad es que nosotros también lo hacemos. O sea, nosotros también le pedimos al banco que nos ayude pidiendo los permisos para el fideicomiso y al final pues quien termina haciendo la escritura pública somos nosotros, quien termina teniendo el contacto con el banco somos nosotros y quien termina como tal el proceso somos nosotros. ¿Qué hace el abogado intermedio? Pues estar atrás de la notaría nada más preguntándonos si ya está la escritura, que es lo mismo que puede hacer el cliente, ¿no? Entonces la verdad es que o sea, sí claro, me quiero imaginar que el abogado intermediario, o sea,
hace bien su trabajo porque hemos Claro. trabajado con abogados intermediarios. Hay empresas especializadas intermediarias que se dedican a esto y dan un seguimiento, que ese es el tema, dan un seguimiento prácticamente personalizado. En algunos casos, bueno, en otros muy malos. He escuchado por ahí de parte de algunos clientes que, oye, que no me responde este cuate, no me responde este abogado, ¿me puedes ayudar? Siendo que a veces ni siquiera uno lo recomienda, ¿verdad? Ajá. Pero con ustedes el servicio prácticamente es lo mismo, ¿no? Con nosotros el servicio es exactamente lo mismo. De hecho, híjole, ahí sí podría decir, está cañón que no te conteste tu abogado intermediario. Puedo creer que a veces nosotros estamos más saturados de trabajo que ellos y se supone que lo que ellos más te venden pues es ese servicio personalizado, pero nosotros también lo damos. O sea, a mí me llegan muchos clientes extranjeros donde yo les doy el servicio personalizado y yo les creo sus fideicomisos desde el momento en el que llegan a la notaría, yo les hago el fideicomiso, pido el permiso, etcétera. Cuando tengo toda mi documentación lista, les digo, estamos listos para firmar, vénganse a firmar. Ali, acabas de comentar algo importante. Llegan a tu notaría. Me he dado cuenta que en México no se puede promocionar una notaría como una empresa, no se puede hacer publicidad de una notaría. Por lo mismo, no es fácil para ustedes promocionarse como tal. ¿Por qué? Pues la ley como que lo prohíbe, ¿no? O sea, sí te puedes promocionar, obviamente pues necesitas captar clientes, Claro. o sea, puedes poner de que o sea, tu espectacular, por ejemplo, de que hay notaria 42, o bueno, tu letrero ahí de que se vea que eres una notaria pública, ¿ok? Y si te buscan, pues puedes tener tus redes sociales de notaria pública y poner a qué te dedicas, etcétera, pero como tal, pues tu servicio es de notario, ¿sabes? O sea, vendes los servicios de una notaria pública. No puede ser lo que no puedes hacer es ser como un bufete de abogados. Ah, ok. ¿Ok? Gran diferencia. Ajá, o sea, inclusive la ley te dice que cuando eres un notario no puedes hacer tu oficina en un despacho de abogados, sino tienes que hacer la notaría, o sea, tus oficinas de notaría pública. Ok. ¿Eso los priva a veces a ustedes de captar clientes, de hacer esta cartera de clientes que un bufete independiente sí puede? La verdad no, o sea, depende cómo vendes el servicio. Creo que en esta notaría brindamos un muy buen servicio porque todos nuestros clientes llegan por recomendación. Sí podemos, o sea, sí captamos clientes también nosotros, obviamente de conocidos, etcétera, pero la mayoría... Referidos básicamente, ¿no? Sí, pero la mayoría de clientes que tenemos es porque llegan y nos dicen, ay, es que me recomendó tal, etcétera. Y entonces van llegando y la cartera de clientes va creciendo. O sea, la notaría 42 en realidad es una notaría pequeña, donde somos 6 abogados, el notario, y damos un servicio muy personalizado porque aquí todos los abogados nos dedicamos a todo. Hacemos fideicomisos, regímenes en condominio, fideicomisos, estoy hablando para extranjeros, de administración, de desarrollo, etcétera. Hacemos sociedades, o sea, constituimos sociedades, hacemos protocolizaciones de asambleas, poderes, testamentos, etcétera. Todos los abogados sabemos de todo. A diferencia de otras notarias que son un poco más grandes que tienen sus áreas especializadas. Pero lo que aquí brindamos es el servicio personal a los clientes, porque yo a ti cliente te puedo decir, tú eres mi cliente y te puedo apoyar en todo lo que tú quieras que te ayude. Desde crearte tu empresa si quieres, hasta si quieres construir, hacer tu régimen en condominio, ayudarte incluso con las ventas cuando le vendas a tus clientes, etcétera. Ok, o sea, suena como un buffet de abogados, prácticamente, Sí. Pero no se pueden promocionar como tal. Sí, o sea, te prohíbe un poquito y tal. Siento que el marketing está limitado en ese aspecto, ¿no? Que a nivel de marketing los limitan un poquito. Un poquito, pero pues al final obviamente puedes brindar tus servicios, ¿sabes? O sea, yo sí me ofrezco mis servicios como abogada de notaría a mis clientes o voy captando clientes desarrolladores y comentándoles de que, oye, pues vente conmigo, yo te puedo ayudar a hacer tu régimen en condominio, etcétera. O sea, puedes, la verdad, pues tú ir viendo la forma de captar tus propios clientes y que te vayan recomendando. Ali, ¿por qué varían a veces los precios de notaría en notaría y luego empieza una guerra a ver, un ejemplo, un cliente. El último cliente me dijo, cotízame en esta notaría, esta cotización la pasas para otra, a ver si la siguen bajando, a ver para la otra y empieza una guerra de precios
¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso y no hay como una estandarización en los precios ni en el servicio? Es que debería de haber. O sea, la realidad es que todos nuestros precios están basados en precios que te da el gobierno o que te da el registro público. Lo que cuesta o lo mejor diferente es cuando los gastos de protocolo, que son las copias, etcétera, que eso puede variar, o los gastos de avalúo, porque luego los apoyamos con los peritos que conocemos para que los apoyen a hacer sus avalúos, y pues también depende cuánto cobre el perito por hacer el avalúo. Pero en realidad los honorarios notariales estamos basados en un arancel que te da la misma ley. Entonces el arancel es muy claro en cómo hacer la fórmula para sacar el monto de los honorarios. ¿Qué pasa? Que obviamente, pues estamos en México, la mayoría de la gente te regatea. Entonces, pues ya depende de ti, notaría, si le otorgas un descuento o no le haces un descuento a los clientes. Hay a veces que conmigo han llegado y me dicen, por favor, hazme un descuento, no sé qué, y se los damos. La realidad es que luego, si lo consideras, sí son precios muy altos y que dices, bueno, o sea, vamos a brindarle el apoyo al cliente. Pero hay veces que me han llegado personas que me dicen, oye, ¿me puedes, pues mira, ve este presupuesto? O a lo mejor no me dicen tal cual o me mandan el presupuesto, pero me dicen, oye, es que tengo un presupuesto de tanto por una operación de tanto. ¿Crees que me puedas apoyar? Y al momento de yo hacer mi presupuesto empiezo a ver y digo, wow, o sea, se bajaron demasiado, ¿sabes? Entonces yo creo que no puedes regalar tu trabajo tampoco. Entonces, sí está bien hacer un descuento, pero luego hay notarías donde dices, es que no manches, o sea, están regalando el trabajo y yo no voy a regalar mi trabajo, al final es tu conocimiento, tu tiempo, todo esto, o sea, todo eso, y puedes tomar en cuenta que a veces, como te digo, los clientes no tienen el capital para pagarte una escritura alta y puedes hacer un descuento, pero luego si dices, no, o sea, tampoco puedo bajarme tanto. En el caso del fideicomiso, ¿cuánto cuesta aproximadamente? Hoy hay gente, y yo sé que tenemos por ahí gente que nos está escuchando y quiere saber cuánto cuesta hacer un fideicomiso. Mira, pues depende del banco con el que trabajes o con la institución financiera con la que trabajes. Nosotros trabajamos mucho con una institución financiera y el costo ahí es aproximado de $2,000, ya con permiso, la constitución del fideicomiso y su primer año. Creo que también, yo siempre les digo a los clientes, miren, yo trabajo con $2,000 total del primer, o sea, primer constituirlo año. y el primer año. Honorarios. No, o sea, solamente fideicomiso. Ok. ¿Vale? ¿Cómo manejamos los presupuestos? Los manejamos como los derechos que pagas, impuestos, derechos que pagas al momento de que vas a hacer la escritura. Y el fideicomiso es un tema aparte, porque o sea, todos los compraventas y los fideicomisos pagan los mismos derechos, exceptuando la constitución del fideicomiso, que es lo que le pagas al banco, ¿no? Ok. Entonces, el fideicomiso en sí cuesta $2,000. Todo lo demás, pues ya es el costo de cierres. Normalmente me preguntan mucho, ¿cuál es el porcentaje de una escritura o el costo de cierre de una escritura? Ah, claro. Y el costo varía, o sea, yo siempre le digo a los clientes, es que no te puedo dar un porcentaje como tal, porque así como puede ir del 6.5%, se puede ir al 8.5%, 9%, dependiendo del valor de operación. Mientras más alto es el valor de la operación, más bajo es el valor del presupuesto. ¿Máximo 9? Máximo ahorita 9, pero tenemos que tener en cuenta... ¿Y mínimo? 6.5 más o menos. Bastante diferencia. Mucha. O sea, sí o sí, la recomendación sería cotizar. Sí es bueno cotizar, pero es que, como te digo, mientras más alto sea tu valor de operación, más bajo va a ser el valor de tu presupuesto, porque lo que es alto son los derechos que pagas en registro público, los costos estándar son altos. Entonces, al final, esos son cosas que no puedes mover, o sea, de ninguna manera, porque es lo que tienes que pagarle. O sea, simplemente el ISABI, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, es el 3% sobre el valor de la operación. Entonces, con eso ya dices, te das una idea total de cómo funciona el tema de los precios, ¿sabes?
Ali, ¿y te ha tocado broker o asesores que no llegan o llegan a la escritura y justamente el cliente no sabe que tiene que pagar un impuesto sobre la adquisición o sobre la venta? No, o sea, a la escritura no. Cuando les doy los presupuestos, sí, me ha tocado mucho que me dicen como, ay, es que yo le dije a mi cliente que iba a ser el 6%. Y yo, pues no le digas a tu cliente. O sea, le digo, Error. error, claro, siempre les digo, no, o sea, no hagan eso. Cero recomendado darles, o sea, díganles que va de un 6.5% a un 8.5% para que por lo menos tengan un rango de que si el presupuesto Claro, sale alto, claro, y si sale alto y me dices, oye, ¿puedo bajarme un poquito, por favor? Porque mi cliente pensaba que iba a ser menos. claro. Adelante, vamos a ver hasta cuánto podemos negociarlo. Porque estoy trabajando con Sebas. Sí. Y puede ser ahí Y que podemos, tengamos algún beneficio extra. sí. Digo, lo primero que tienes que ver es tu costo de cierre, ¿no? O sea, preguntarle al abogado cuánto me va a costar hacer mi escritura. Porque sí me ha pasado que tengo clientes pues que vienen de otros estados. La realidad es que también Quintana Roo es un estado donde los derechos y los impuestos, etcétera, son altos. Entonces tengo clientes que llegan y me dicen, oye, esto está más alto que si vivo en la Ciudad de México, o que si escrituré ahí o escrituré en Monterrey. Y yo les comento que sí, pero pues Sí varía mucho. sí varía un poco. O sea, varía un poco, porque aparte pues hay cosas que se pagan diferente aquí que allá, etcétera, y sí les puede variar un poco, pero pues al final tienen que entender que también esta zona es una zona con mucha plusvalía, en donde obviamente es más alto el derecho de muchas cosas, ¿sabes? Entonces, como que ya la gente lo va entendiendo y te dice como, bueno, está bien, pues, ok, ni Sí, modo. es una zona de demanda. Justamente lo platicaba en otro podcast con otro colega tuyo, Ajá. que decíamos, bueno, es que también se presta por la demanda. El Caribe es muy demandado y justamente pasan este tipo de situaciones donde hay grandes, comillas, oportunidades. Y Ujú. a veces los asesores lo venden como grandes oportunidades cuando detrás hay una ignorancia. O sea, algo que hemos aprendido, sobre todo aquí en la agencia, es que no toda oportunidad es porque sí. Ujú. No todo tiene un buen precio porque sí. Ujú. O sea, detrás siempre hay o una problemática o de plano algo raro en tema de papeles. O sea, Ok. due diligence, entramos Ujú. directamente en su debida diligencia, en revisar el historial de esa propiedad. Y ahí te das cuenta de que no todas las oportunidades son como se ven, no todo lo que brilla es oro en Quintana Roo. Claro, y es muy importante revisar, o sea, hacer el due diligence, 100%. Aun cuando compres una reventa, siempre es bueno, pues sí, ver que sí sean los dueños, que no exista un crédito hipotecario de por medio, si existe que a lo mejor ya se haya, o sea, ya se sepa, se esté sobre la mesa, porque me ha pasado de que, oye, es que, ¿qué crees? Que la casa tiene un crédito hipotecario y pues ya no, o sea, porque sale en la documentación que nosotros pedimos. Justo uno de los documentos importantes es el certificado de libertad de gravamen. Y sí me ha pasado que me lo entregan y ya punto que ya tengo casi listo para la venta, ¿no? Y me lo entregan y tiene un gravamen. Oye, ¿qué onda? O sea, ¿esto qué? Está hipotecado. Está hipotecado. Ajá. Y es como pues ni modo, o sea, se puede hacer todo en la misma escritura, pero hay que hacer el proceso de la cancelación de ese gravamen, ¿sabes? Podríamos tocar ese tema. De hecho, abrimos la pregunta al due diligence Ok. y sobre todo la parte hipotecaria y los gravámenes. Cerrando un poquito el tema del fideicomiso, queremos vender. Soy extranjero, compré, abrí un fideicomiso, pagué mis $2,000, $2,500 aproximadamente el primer año. Anualmente pago una manutención de $520 anuales Ujú. aproximadamente, mantenimiento de ese departamento y luego quiero extinguirlo. Quiero vender esa propiedad y me voy a España. Ok. ¿Cuánto cuesta ese proceso? A ti, vendedor, te cuesta pagar tus constancias de no adeudo, ¿ok? Que son aproximadamente, bueno, la más alta es la constancia de cooperación por obras, que es un documento que nos piden para poder inscribir las escrituras y pagar inclusive el ISABI.
y esa es un año de predial más 380 pesos y considero que es la más alta de todas las constancias y tus impuestos. Como extranjero, bueno, no como extranjero, como residente en el extranjero, pagas el 35% sobre la ganancia gravable, ¿ok? Hay una ventaja que tienen los extranjeros que si residen en México, tienen la misma posibilidad que un mexicano para exentar sus impuestos, comprobando siempre y cuando que tienen su residencia permanente, tienen RFC y tienen un domicilio fiscal que no es el domicilio de la propiedad que están vendiendo. Que no sea el domicilio. O No sea, sé. me estás diciendo que un residente permanente puede exentar ISR sobre el valor de la venta de la propiedad. Sobre el valor de la venta de la propiedad, sí. Es que la ley no te dice mexicanos o extranjeros, te dice residentes en México o residentes en el extranjero. Hay muchos mexicanos que viven en el extranjero y no tienen RFC y no tienen nada y ni modo, o sea, a veces tienen que pagarlo. Obviamente lo que recomendamos es pues regularízate y al final eres mexicano. Y muchos, por ejemplo, ya tienen planes de venirse a vivir para acá, etcétera, ¿no? Conviene sacar la residencia. Bueno, va a ser, ahora que se analiza y lo analizo bien pensándolo, es una decisión financiera. Si tengo un costo X por obtener mi residencia permanente, con un esfuerzo X, con un historial detrás, quizás me va a salir mucho menos costoso que pagar el ISR sobre la venta de esa propiedad. Sí, pero ojo, tienes que tener un domicilio para efectos fiscales diferente al que tienes como domicilio de casa-habitación, ¿vale? O sea, porque al final se supone que vives en México y se supone que te vas a quedar aquí y por eso te están dando el beneficio como extranjero de poder exentar esos impuestos. Claro. De hecho, hay una condición para tener residencia permanente. Es que no estés fuera más de 6 meses del país. Ok. O sea, tienes que regresar sí o sí a México. Si no, ya no eres un residente permanente y puedes perder esa condición. Ok. Es más, ya hemos escuchado casos donde hay extranjeros que cumplen con la condición, pero en aduanas le preguntan, oye, estás entrando y saliendo cada 6 meses. O sea, realmente no estás residiendo en México y empiezan los problemas. Claro. Igualmente, por ejemplo, hay mucha gente que les recomienda a los extranjeros hacer empresas para adquirir sus propiedades. La realidad es que yo no lo recomiendo, a menos que vayas a hacer una empresa porque de verdad vas a invertir. Claro. O sea, yo siempre recomiendo a mis clientes, vas a comprar más de 3 propiedades, crea una empresa. Si no vas a crear más de 3, ¿por qué? Porque al fin del fideicomiso, al final, es que son fines residenciales. ¿Ok? ¿Pero extinguirlo tiene un costo? ¿El fideicomiso, el documento fideicomiso como tal? Sí, sí tiene un costo. O sea, ¿Cuánto es la cuota del banco, o sea, me parece que el banco con el que más trabajo son $464 aproximadamente. Y pues es una escritura. Haces una escritura en donde se extingue el fideicomiso. ¿Pero por qué lo vas a extinguir? O sea, el fideicomiso se extingue porque vendiste tu propiedad a un extranjero, digo, a un mexicano, o porque te naturalizaste mexicano y ya quieres pasar, o sea, extinguir tu fideicomiso y que ya sea tuyo como mexicano. ¿Ok? Ok. ¿Se puede heredar un fideicomiso? Hay... Sí, nombras beneficiarios. Cuando tú constituyes el fideicomiso, todos los bancos te piden que nombres beneficiarios y entonces tus derechos, porque en realidad lo que tienes son derechos, esos derechos se los heredas. Justo en otro capítulo hablábamos de herencia. Te tocó un caso, coméntame un poquito porque lo hablamos fuera de cámara. que justamente era un fideicomiso, ¿no? Sí, era un fideicomiso, apenas lo íbamos a constituir y llegó una pareja que tenía hijos diferentes, o sea, no juntos, y entonces estaban viendo cómo poner los bienes, ¿no? O sea, cómo heredar los derechos de ese fideicomiso. Y decían que le iban a dejar como el 50% a uno y, no es cierto, como un heredero principal a unos, bueno, beneficiario sustituto a uno y los demás como beneficiarios en segundo.
en segundo plano, ¿no? Entonces ahí la señora me decía, no, es que yo... Segundo plano significa que En el segundo primero lugar. decide que... No, ¿Qué onda? es que si le pasa algo al primero, Ah, no, hombre, ok. los segundos se heredan, ¿no? Entonces ella me O decía... sea, que el primero se lleva todo a menos de que se muera, básicamente. Así, literal. Sí. Entonces ella me decía, no, es que yo pues le quiero dejar a mis hijos y el señor pues quería dejarle a los suyos, ¿no? Y yo lo que dije fue, miren, pues si compraron ambos, pues tienen sus 50 y 50 y cada uno puede decidir lo que quiera hacer con sus 50. O sea, hay maneras, normalmente cuando están casados se pone que son recíprocamente sustitutos, ¿ok? Y después ya nombran herederos en segundo lugar si es que le pasa algo a alguno de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, pues les dije, o sea, queda a criterio de ustedes, pero pues a lo mejor podría ser que cada quien pues le deje a sus... Claro, lo Los correcto, hijos, 50 y ¿no? Sí, 50, sí. ¿no? Y ya como que dijeron, bueno, lo vamos a platicar y luego venimos y no sé qué. Ya no supe en qué terminó, no me han contactado. Se separaron. Se divorciaron. Terminó la copropiedad, lo vendieron. No, la verdad ya no supe. Siguen en proceso como de que, ay, sí lo vamos a hacer, pero pues creo que siguen decidiendo cómo van a nombrar a sus beneficiarios. Claro, bueno, finalmente ellos son los que deciden, pero sí queda un beneficiario, definitivamente, entonces en el fideicomiso. Sí, 100%. Por tranquilidad de todos, digo, para cualquier extranjero. Sí, porque aparte el banco no se puede quedar el bien hasta que de verdad pasen muchos años sin que o no paguen las cuotas, etcétera. Pero por eso los bancos, cuando los vas a constituir, te piden hacer un formato que se llama Know Your Client. Y en ese formato te piden toda la información te piden referencias personales con teléfono, email, te piden ahorita, ya te están pidiendo también los datos de los beneficiarios sustitutos, email, teléfono, nacionalidad, a domicilio, etcétera, porque al final si te dejo de encontrar a ti fideicomisario, pues voy y te busco en otro lado, ¿sabes? Porque pues al final no puedo hacer nada todavía con ese bien, no es mío, o sea, es mío, pero no forma parte de mi patrimonio banco. Hablando de banco, Ali, una duda justamente salió de un asesor y preguntaba, ¿qué pasa si el banco quiebra y se hizo, por ejemplo, se hizo en Santander el fideicomiso? Y por a veces quiebra, ¿no? Digo, cosas de la vida, ¿no? Otra pandemia. Uh-huh. ¿Qué ocurre con ese fideicomiso? No, se pasan a otro banco. Es como cuando las hipotecarias, antes existían 1000 hipotecarias y quebraban y entonces se convertían los nuevos acreedores hipotecarios en otra persona. Entonces pasaría lo mismo, o sea, pasaría a ser de otra institución financiera. Ok, o sea, básicamente no pasa nada. Pues no, la realidad es que no. No pasa nada, es seguro. Digo, finalmente tenía el dato por ahí, eran aproximadamente el 62% de las propiedades que están a línea costera de Quintana Roo pertenecen a extranjeros. Entonces, están en sociedad o están en fideicomiso. Sí, me fui a una plática de un banco donde dijeron que existían aproximadamente 13,000 fideicomisos, si no es que más, no recuerdo muy bien el número, en México. O sea, de que te estoy hablando Los Cabos, la Riviera Maya, Quintana Roo, etcétera, Monterrey, o sea, lugares, como te digo, de zonas fronterizas y así. Y tenían, o sea, un número grande de fideicomisos existentes en México actualmente. El proceso se hace cuando se escritura la propiedad, compro en preventa, pago el 30%, me entregan en 1 año y medio, qué sé yo, otro 30% durante la construcción, contra entrega, recibo la propiedad físicamente, posesión física, y luego empieza la posesión jurídica. Uh-huh. Es ahí cuando hago el fideicomiso y cuánto tiempo tarda en salir el fideicomiso. Sí, se hace justo, pues bueno, depende también, ¿no? Hay veces que te entregan la posesión física y la posesión jurídica al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es recomendable? Que cuando ya vayas a escriturar, por lo menos te acerques 1 mes y medio, 2 meses antes de que tengas plano de escriturar, porque es un proceso que se lleva tiempo, porque haces tu permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que normalmente sus tiempos de respuesta y que te envíen el permiso son aproximadamente 15 días hábiles. Teniendo el permiso, trabajas el proyecto y cuando hay siempre
un tercero involucrado. Yo a mis clientes siempre les digo, cuando hay un tercero involucrado, siempre piensen que nos vamos a tardar entre un mes y medio después de que den su anticipo. Porque la manera en la que trabajamos es le pedimos un anticipo a los clientes para poder nosotros hacer pagos de documentación. Y entonces, una vez teniendo el anticipo, yo me puedo mover para poder solicitar todo. Entonces, siempre les digo, tomen en cuenta que tengo alguien de por medio y que dependo de sus tiempos y su carga de trabajo, no solo soy yo. Entonces, aproximadamente nos tardamos como un mes, como un mes y medio, 2 meses en estar listos cuando hay fideicomisos para escriturar. Clarísimo, mira. Quedó clarísimo el tema del fideicomiso. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Alguna recomendación? Pues yo les recomiendo que hagan sus fideicomisos si van a comprar o si solamente compran una propiedad, que no se dejen llevar por, la verdad, luego asesorías donde les dicen que hacer una sociedad es muy, muy bueno para adquirir propiedades, solamente que lo hagan cuando de verdad van a comprar más de 3 propiedades, porque al final hay que pagar un contador, hacer declaraciones, o sea, porque crear una empresa no nada más es crear una empresa y ya adquiero mi propiedad y ya, no, o sea, hay que aparte ver cómo vas a poner la empresa a nombre la propiedad a nombre de la empresa, etcétera. Entonces, considero que tienen que tomar en cuenta todo eso. Al final después terminas pagando casi lo mismo que te va a salir pagar la anualidad de un fideicomiso. Si tienes más de 3 propiedades porque realmente eres alguien que está invirtiendo en México, entonces, claro, crea tu empresa, 100%. Si vas a hacer negocio en México, te conviene abrir la sociedad. 100%. Si no, pues al final, si vas a vivir aquí, pues ya, o sea, paga tu anualidad, es lo mismo. Muchas gracias, Ali. Sí. Nos vemos a otro capítulo y se abre otra duda muy interesante que justamente es el tema de impuestos. Ustedes pueden cotizar antes cuánto te va a costar vender una propiedad, ¿es correcto? Sí. Otro tema muy interesante. Sí. Gracias, Ali. Ok, gracias por a estar ti, aquí Sebas. en Conciencia Inmobiliaria y esto fue otro capítulo más. Adiós.